mundo de las finanzas personales, la deuda es una herramienta muy poderosa, pero como toda herramienta, si no se sabe usar, puede causar un daño enorme. La mayoría de nosotros vemos los préstamos y las tarjetas de crédito de parte del consumidor. Pero ¿qué es lo que se ve desde el otro lado del escritorio? Hoy te voy a contar lo que yo y otros como yo hemos visto después de analizar miles de perfiles de clientes y los 7 errores que sin saberlo pueden arruinarte. Así que quédate porque lo que te voy a contar a continuación puede serte de mucha utilidad. Veámoslo. El primer consejo que te voy a dar no es un consejo sino una advertencia. Y si te tienes que quedar con una sola cosa de todo el vídeo, yo diría que debería de ser esta. Huye de las tarjetas revolving como de la peste. ¿Sabes por qué las tarjetas de crédito tradicionales tienen un límite y una fecha de pago concreta? Porque lo que se busca es que vayas saldando la deuda. Pero con las tarjetas revolving el juego cambia. Aquí no se busca que saldes la deuda, sino que pagues una pequeña parte de lo que debes. Y tú dirás, ¿y esto por qué lo hacen así? Pues muy simple, porque por cada céntimo que dejas de pagar, se acumula con unos intereses enormes. Esto al final hace que tu deuda inicial se vaya incrementando prácticamente sin darte cuenta. Y es que si tienes una cuota en tu tarjeta revolving extremadamente baja, esa cantidad pagada mensualmente es tan pequeña que ni tan siquiera puede cubrir los intereses generados en el mes. ¿Qué es lo que ocurre? Que tú estás pagando mes a mes y tu deuda no baja sino que crece. Y dices, joder, ¿qué coño está pasando aquí? Lo que pasa es que estás pagando una cuota tan extremadamente baja que no es suficiente para amortizar los intereses que se han generado ese mismo mes. Al final, para cualquier analista de riesgos, cuando ve un cliente con una tarjeta revolving, se encienden todas las alarmas. Y es que por muy responsable que seas, por muy cuidadoso que seas en tus hábitos de consumo, a cualquier problema, a cualquier despiste, una tarjeta revolving se puede convertir en un problema enorme. Así que mi consejo es, sin duda, si tienes una tarjeta revolving, cancélala, deshazte de ella, y si no la tienes, no la aceptes jamás. El segundo consejo que te voy a dar es que no te dejes atrapar por las mini cuotas. Y recuerda esta palabra, mini cuotas, porque son uno de los peores enemigos de tu propio bolsillo. Y es que, ¿a quién no le ha pasado? Vas a comprarte un móvil, pues son 24 euros al mes. Cambia la lavadora, 15 euros. Unas vacaciones, 35 euros. Así vas sumando, van sumando, y lo que en un principio parecía genial, terminas con 100, 150, 200 euros de cuotas en pequeños préstamos. Los analistas de riesgos ven esto todos los días. Gente que poco a poco se ha ido endeudando en pequeños préstamos y que cuando se quieren dar cuenta literalmente están hasta el cuello. Así que mi consejo es que si quieres comprar algo, ahorra y págalo en efectivo. Y si tienes que financiarlo, hazlo solo si es una compra totalmente necesaria, no para un simple capricho y por supuesto si puedes, al 0% de interés. Mi tercer consejo es que no te endeudes para comprar activos devaluables. ¿Qué es un activo devaluable? Pues es algo que compras y en el mismo momento de la compra ya está perdiendo valor. Claro ejemplo, un coche, pero hay más. Estamos hablando de tecnología como móviles, televisores, electrodomésticos y por supuesto, sin ninguna duda, las famosas vacaciones financiadas. El problema es que la mayoría de gente especialmente se endeuda, aparte de para la hipoteca, claro está, para comprar este tipo de activos devaluables. Los analistas vemos gente pidiendo préstamos para compra de coches hasta 10 años. El problema es que a los 5 años el coche ha perdido más de la mitad de su valor y a ti te quedan todavía otros 5 años por pagar el préstamo. Y quizás si hablamos de un coche tiene todavía un pase porque bueno, no todo el mundo tiene 20, 30 o 40.000 euros ahorrados para poderlo comprar en efectivo. Así que si vas a financiar un coche, intenta dar una buena entrada, financiarlo como mucho a 4 o muchísimo 5 años y por supuesto con los mejores tipos de interés que puedas encontrar. Pero si no es para un coche, si estamos hablando de un móvil, una lavadora o unas vacaciones, que es el peor ejemplo posible, no lo compres. Ahorra y punto. Otro consejo que te quiero dar es, ojo con las operaciones con financieras. Si necesitas dinero es muy tentador acudir a una financiera, préstamos rápidos, anuncios por todas partes, prácticamente sin papeleo, el dinero en 24 horas en tu cuenta, lo que tú quieras. Pero tienes que pensar que las financieras no son bancos y este es el primer error que comete mucha gente, creer que es lo mismo. ¿Qué diferencias hay? La primera es que suelen operar con perfiles de riesgo mucho más altos y por tanto aplican condiciones normalmente más elevadas que un banco tradicional.
pero ese realmente no es el problema, simplemente vas a pagar unos intereses más altos. Bueno, el problema es qué pasa si no puedes pagar. Como analista he visto literalmente recobradores de financieras acosando a clientes. Y no voy a entrar en detalles escabrosos porque directamente os echaréis las manos a la cabeza. Pero ten en cuenta que los recobradores de una financiera pueden hacer la vida un infierno. Por otro lado, el banco puede buscar soluciones. ¿Por qué? Porque eres su cliente, porque quizá tienes la hipoteca con ellos, pagaste en su día un préstamo correctamente, tienes la nómina domiciliada, tienes tu cuenta con tus movimientos y probablemente hasta te conozcan en persona. En definitiva, tienes un trato mucho más cercano y mucho más directo con ellos. La financiera no, la financiera tú le das tu número de cuenta y ellos solo saben que tienen que pasar una cuota todos los meses, pero realmente no te conocen. Eso sin contar con que muchas financieras, según se van acumulando cuotas retrasadas, directamente venden la deuda a una empresa de recobros. Ojo, esto también lo hacen los bancos, pero en casos ya más extremos. En las financieras es algo mucho más habitual. Y estas empresas de recobros que se dedican exclusivamente a ello, directamente es que no tienen ni escrúpulos. Así que si vas a pedir un préstamo con una financiera, no te digo que no lo hagas, pero echa muy bien las cuentas para poder pagar puntualmente todos los meses. Porque como empieces a retrasarte en los pagos, te aseguro que te vas a arrepentir. Como continuación a lo anterior del retraso en los pagos de un préstamo, te diré que otro consejo es que tengas mucho cuidado con los préstamos de reunificación de deudas. A primera vista suena genial, hay gente que está pagando 1.300, 1.400, incluso 1.500 euros entre hipoteca, préstamo del coche, préstamos de todo tipo, tarjetas, y tras la reunificación a lo mejor pasan a pagar 450 euros. Claro, estos clientes sienten un alivio gigantesco, pero ¿dónde está el truco? Lo primero que ocurre es que normalmente hayas reunificado todo en un préstamo hipotecario a mucho más largo plazo, lo que implica es que seguramente vayas a pagar más intereses. Pero bueno, eso es asumible puesto que has pasado de no poder pagar a pagarlo cómodamente, así que bueno, pues si pagas más intereses o pagas durante más tiempo es algo que es razonable. Pero hay algo más que los analistas de riesgo lo van a ver prácticamente día sí día también, y es que cuando un cliente reunifica una deuda, de momento siente un gran alivio y está 2, 3, 6 meses muy conforme. ¿Cuál es el problema? Que si tú pasas de pagar 1.400 a 400 euros, al final, tarde o temprano, vas a ver un móvil, vas a ver unas vacaciones, vas a ver un electrodoméstico, vas a ver cualquier cosa que te lo vas a querer comprar de nuevo con un préstamo. Porque dices, total, por 100 euros más si estaba pagando 1.400. Si ahora paso de pagar de 400 a 500, lo puedo asumir sin ningún tipo de problema. Y es cierto. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Que como no es una cuestión de dinero, sino de hábitos de consumo, esa persona tarde o temprano, al final va a terminar con una deuda y con una situación peor que la que tenía anteriormente. Es como los estudios estos que hay de la gente que le toca la lotería, que a los 5 o 10 años están peor económicamente que antes de que les hubiera tocado. ¿Por qué? Porque no es una cuestión de dinero, es una cuestión de hábitos de consumo. Y si una persona es propensa a endeudarse, por mucho que le refinancies una y otra vez, o cambia ese hábito o siempre va a tener el mismo problema. Así que si estás pensando en reunificar tus deudas, me parece perfecto, vas a sentir un gran alivio, pero tienes que cambiar el chip para no cometer los mismos errores que te han llevado a esa situación. El siguiente consejo que te quiero dar es que ojo con avalar una operación, porque mucha gente avala de manera muy alegre operaciones de familiares o de amigos. Tú piensa una cosa, cuando un banco pide el aval de otra persona en una operación, es porque realmente no las tiene todas consigo de que ese titular por sí mismo pueda pagar y por tanto requiere una garantía adicional, en este caso en forma de avalista. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que la deuda se convierte en una deuda subsidiaria, es decir, si el titular no paga, el avalista es el encargado del pago de la deuda. Y mucha gente avala una operación sin entender que en la práctica está haciéndose cargo del 100% de la deuda en caso de que falle el titular. En definitiva, nunca avales a nadie salvo que estés dispuesto a asumir el 100% de la deuda. Y lo peor de todo esto es cuando no solamente se avala la operación, sino que se aporta tu propia vivienda como garantía de una deuda de otro. No sería la primera vez que unos padres pierden su vivienda habitual por avalar deudas de su propio hijo.
Y por otro lado, algo que no sabe todo el mundo, y es que en un préstamo personal, si bien no hay una garantía específica como sí ocurre en un préstamo hipotecario, el banco, si no pagas, puede reclamar la deuda con tus bienes presentes y futuros. Y estamos hablando de embargos de nómina, embargos de cuenta y, llegados a un extremo, embargos de propiedades. Y el último consejo que te quiero dar es simplemente que confíes en tu banco. No que confíes en el sentido de que tu banco es muy bueno y vela por ti. Tampoco estoy diciendo eso. Digo que confíes en el sentido que, igual que si vas al médico y el médico te recomienda que no corras una maratón porque tu corazón no lo aguantaría, lo normal es que le hagas caso. Pues aquí más o menos lo mismo. Si tú vas al banco a pedir una operación y no te la conceden, piensa que no es porque no te quieran dar el dinero. De hecho, es el negocio del banco, prestarte dinero. Si no te la dan es porque han evaluado la operación, han evaluado tu perfil y consideran que hay una alta probabilidad de impago. En definitiva, que no puedas devolver el dinero que te han prestado. Y no solo pondrías en riesgo tus finanzas, sino también tu propia calidad de vida. Así que, por sentido común, si el banco te dice que no, piensa que es una señal para evitar un problema que probablemente te hubiera costado mucho salir de él. Como ves, la deuda no es tan sencilla como parece. Es un juego que, si no sabes jugar, puedes perderlo todo. Es cierto que si sabes usarla bien te puede ayudar mucho, pero como no la uses con cabeza puede llegar a destruirte. Puedes dejar en comentarios cuál de estos consejos te resulta más interesante o te ha servido más, y por supuesto puedes suscribirte al canal y dar al like al vídeo. Por mi parte nada más, un saludo y hasta el próximo vídeo.